Jorge, gracias por la posibilidad de atendernos. Me imagino que debes estar teniendo en este momento mucha demanda de distintos medios, pero además mucho tema para analizar en el ámbito de los economistas y de las personas que entienden por dónde vamos y cuál es el camino que se ha tomado en estas últimas horas. Los anuncios han sido importantes. ¿Cuál es la evaluación que vos haces? Bueno, la verdad que sí, la realidad económica argentina siempre da poco tiempo para aburrirse, ¿no? Para pasar un día tedioso, ¿no? Siempre tenemos mucha actividad para analizar y para elaborar una reflexión sobre ella y compartirla, ¿no? Y en este tiempo se ha sumado a la dinámica natural de la economía lo que es la demanda de tiempo docente. Nosotros los dos experimento o una experiencia nueva esto de generar educación virtual que nos está llevando mucho tiempo, ¿no? Tiempo en la preparación de las clases, tiempo en la atención de los alumnos, los horarios que se relajan, los alumnos consultan a las 11:30 de la noche y uno tiene la natural disposición a responderle en ese momento porque lo leyó y le da cosa irse a dormir con el pendiente, ¿no? Bueno, y esto lleva a que tengamos una vida así extremadamente intensa y los días de cuarentena pasen a la velocidad del rayo, ¿no? Y a esto se suma la realidad económica que con lo de ayer pone un tema así, claro, que altamente interesante para el análisis, ¿no? Y porque entendemos buena parte del futuro de los argentinos va a depender de lo que esté pasando en esta negociación, ¿no? Por los efectos que va a tener a corto plazo, pero también por lo que puede resultar en el largo plazo. En el corto plazo uno entiende que puede estar esta coyuntura de ser aceptada liberando un poco de presión sobre los recursos presupuestarios. Al no tener que afrontar los pagos de la deuda, quedan recursos presupuestarios que pueden destinarse a atender dos cuestiones, ¿no? Originalmente en el proyecto del presidente Fernández estaban destinados a recomponer el aparato productivo que había sido devastado en la última experiencia neoliberal del presidente Macri, ¿no? Había habido un incremento en el empleo, una subocupación de la capacidad instalada en la industria tremenda, ¿no? Lo que había que hacer, destinar recursos a poner en marcha nuevamente el aparato productivo. Cuando se pensaba que la deuda iba a tener la renegociación de la deuda, imprescindible ya antes de la pandemia, iba a tener ese destino, hoy nos encontramos con que además tenemos una urgencia sanitaria en los argentinos, igual que el resto de los habitantes del planeta Tierra, que atender con prioridad, ¿no? Jorge, el hecho de la existencia de la pandemia, que en una primera lectura parece que hubiera igualado la situación de conflictividad desde el punto de vista financiero de todos los países, ¿juega a favor de esta circunstancia que tiene la Argentina de renegociar o le suma un elemento más a la complejidad propia del análisis de la situación? Sí, a mí me parece que lo que puede colaborar la pandemia es en comprender la necesidad de disponer recursos fiscales en el país y que las fuerzas políticas acompañen el proceso de negociación. Porque dado como están las relaciones de fuerza hoy entre el capital financiero, que es el acreedor de la Argentina, y el propio gobierno argentino, es extremadamente desigual la capacidad de discusión. Y sobre todo si los acreedores percibieran que hay una oposición que no acompaña este proceso y que pudiera generarle la esperanza que los que no ingresaran en esta renegociación van a seguir la misma y muy afortunada situación que tuvieron los fondos buitres, donde asume un gobierno, ¿sí? Y les paga lo que pedían y más. Creo que si ese mensaje se mantuviera, la situación de no acordar con los bonistas, de parte de los bonistas, sería mucho más probable, ¿no? Esto me parece que si cómo se está percibiendo todavía, o en estos primeros momentos, la política
acompaña el espacio político argentino en todas sus expresiones, acompaña la decisión del gobierno argentino, hay alguna posibilidad que la negociación tenga un final relativamente favorable para la Argentina, relativamente favorable, digo, porque todavía se está en un proceso, ya la oferta no es una situación que ponga a las finanzas públicas argentinas en una situación de gran algarabía, ¿no? Esto lo único que hace es descomprimir un poco la coyuntura para poder atender las necesidades de la producción y de la salud de los argentinos, ¿no? Cuando hablan de la necesidad de ocuparse de la economía o de la salud que son opciones, uno no puede plantear la situación de la economía sin resolver esto. Esto es lo que te va a permitir tomar decisiones de mediano y de largo plazo, es decir, planificar la gestión de gobierno a partir de esta situación, pero además entendiendo que cambiaron todas las reglas y cambiaron todas las situaciones de lo que nosotros habíamos escuchado el 1 de marzo con el discurso del presidente. Cambió absolutamente todo. Y en esto lo que me parece que uno pudiera esperanzarse uno ya preveía que la situación de la renegociación es muy difícil, porque insisto, ¿no? Ya después voy a poner un par de referencias numéricas para entender con quién se está disputando, ¿no? Pero en esto la pandemia me parece que empezó a generar adhesiones, ¿sí? Porque los gobernadores de la oposición, los legisladores de la oposición están percibiendo la necesidad de disponer recursos fiscales para atender las coyunturas, y ya el juego político de mezquino tiene poca viabilidad, ¿no? Y se suma a esta situación. Lo que uno mira con preocupación es que además del alivio fiscal que puede producir la renegociación de la deuda, la Argentina, como todos los países del mundo, van a necesitar recursos presupuestarios extras, ¿no? La Argentina tiene un proyecto elaborado que no se puede discutir porque el Congreso no está sesionando, ni la Corte Suprema habilita las sesiones desde el espacio virtual. En este contexto hay un proyecto para poner un impuesto extraordinario por única vez que grava a las grandes fortunas, que afectaría a 12.000 personas o familias en la Argentina, y ahí sí ya vemos que la oposición política está poniendo, ¿sí?, algunos reparos para que estos recursos sean afectados, ¿no? A mí me parece que va a haber que discutir mucho en la política argentina. La sociedad argentina va a tener que tomar estos temas con mucho más seriedad que la de los memes que se transmiten en los grupos de WhatsApp y en los programas como Facebook y estas cosas, ¿no? Y ponerse a discutir con seriedad cómo quiere construir el futuro, quién va a diseñar el futuro, ¿sí? Los argentinos son parte de grupos que representan el gran capital financiero concentrado, ¿no? Esto fue una noticia que tuvo bastante repercusión y creo que la mayoría de los argentinos la conocen, ¿no es cierto? El Fondo Monetario le prestó al gobierno del ingeniero Macri el 60% de su capacidad prestable, el 60% de su capacidad prestable, ¿no? Que era un monto un poco mayor, 40.000 millones, ahora lo que se está tratando de reducir la deuda argentina es un poco menos que eso, pero apenas, ¿no? Son 5.000 millones menos que eso. Pongámosle el 55% de la capacidad prestable del Fondo Monetario. Ese 55% de la capacidad prestable del Fondo Monetario representa el 0,5% de los fondos que administra un gran administrador de fondos financieros, ¿no? Tiene un nombre específico, el Fondo BlackRock, el más grande del mundo en este momento, ¿no? Y para ese
lo que para el Fondo Monetario representa más de la mitad de su capacidad prestable, para este fondo representa el 0,5%, ¿no? Tienen espalda para esperar, tienen espalda para generar una estrategia y tener un resultado parecido al que obtuvieron los buitres, que tuvieron una rentabilidad de aproximadamente el 1200%, ¿no? Eso hace que, en mi opinión, la política, ¿sí?, tenga que ser el espacio donde se disputa con el capital financiero, y la política tiene que ser las gestiones políticas, las que van a ir a discutir concretamente con estos representantes del capital financiero, tienen que tener un apoyo político y social muy fuerte detrás, ¿no? Y a mí me parece que esta percepción el presidente ya la tenía cuando, entre las primeras acciones que toma, se reúne con el presidente francés, se reúne con varios representantes de la política para discutir el tema de la deuda, pero no solo con la política, se reunió también con los representantes del Fondo Monetario, con el Papa, ¿sí?, con diferentes actores, tratando de darle volumen, ¿sí?, a un espacio para confrontar con los intereses de un sector que tiene una magnitud tan desmesurada como el capital financiero hoy, ¿no? Cuando hablamos precisamente de el esquema y el poder de este espacio de funcionamiento, de estructura, de superestructura en el mundo, por ahí el ciudadano común no tiene idea de lo que estamos hablando, y el hecho de sentarse en una mesa con todos los actores del escenario nacional, como sucedió ayer, y en una conferencia de prensa está los gobernadores opositores, los principales referentes de la estructura política del país, parece que es una anécdota. Y en realidad precisamente es un mensaje y es una coerción para fortalecer precisamente la posibilidad de esta negociación, que es lo que interpreto vos estás queriendo comentar, y por allí no es un tema que se logre sin que todos tengan una comprensión y hagan un aporte. La pequeña cuota parte de poder que tiene cada una de las estructuras que participa de esta negociación desde el punto de vista del país y de los intereses del país, colabora y contribuye para que estemos fortalecidos a la hora de negociar con un super monstruo. Exactamente, eso es así. Y la única alternativa, veo que es un problema que es de la Argentina en esta coyuntura tan inmediata, ¿no? Porque ayer se lanza un proyecto de reestructuración de la deuda, pero es un problema, el problema del endeudamiento es un problema mundial que afecta a casi todos los estados, algunos con mucha más gravedad que la que afecta al Estado argentino, el Estado argentino que se agravó notablemente su situación en la gestión anterior, pero también le afecta a algunas empresas y al sector privado, también está siendo tensionado por los compromisos financieros, ¿no? Y ahí es donde me parece que la política mundial tiene que pensar una estrategia para poder generar modelos alternativos de desarrollo a los que proponen los capitales financieros. El capital financiero no tiene una propuesta de desarrollo que genere una producción, un proceso de producción inclusivo, que genere un proceso de producción igualitario, que genere un proceso de producción que incluya, que tenga una perspectiva de género en el proceso de desarrollo. No le importa ninguna cuestión al capital financiero, solamente le interesa tener una ganancia la más alta que pueda tener, y si puede ser la más rápida. Pero si la más alta de las ganancias requiere esperar un tiempo, no tienen urgencia por cobrar, porque cada uno le debe extremadamente poco en relación a sus activos, ¿no? Entonces tienen toda la posibilidad de esperar y toda la posibilidad de generar los mejores negocios que nada tienen que ver con los modelos de desarrollo que los países pueden estar pensando. Y donde si lo que se prioriza es esto, ¿no es cierto?, la inclusión, la equidad, sea por niveles de ingreso, o por género, o por lo que se definiera como modelo de desarrollo que van
incluyendo y ampliando derechos, no es una preocupación del capital financiero. El capital financiero lo único que quiere es cobrar. Hasta ahora tenía en el mundo de la política un actor que era su representante, que era el Fondo Monetario Internacional. Hoy el Fondo Monetario Internacional pareciera estar teniendo una visión diferente, Lo que pasa es que el Fondo Monetario ha pasado a ser un actor de muy degradada categoría, ¿sí? Vuelvo a traer el ejemplo que ponía al principio. Le prestó el 60% de su capital prestable al gobierno de Macri. Ese 60% es menos del 1% de los activos prestables que tiene un fondo de inversión, ¿no? Ahí lo que va a haber que construir una nueva arquitectura política internacional para dar para poder configurar un mundo diferente al que se viene consolidando a partir de la hegemonía que está imponiendo en la construcción del desarrollo el capital financiero global, ¿no? Te hago la última, Jorge. Y mientras tanto, en Argentina, ¿qué? Y mientras tanto en Argentina va a haber que disputar espacios de construcción de modelos de desarrollo, los que han sido históricos, ¿no es cierto? Un modelo que tiene un proyecto más desarrollista, más inclusivo, con algunos grados mayores de equidad, contra el modelo neoliberal que ha tenido su expresión muy definida en los 4 años que precedieron al gobierno actual, ¿no? Eso en términos más saliendo un poco de la coyuntura. En la coyuntura es atender con recursos las necesidades de los sectores que no tienen otra alternativa para poder preservar la salud de ellos mismos, ¿sí? Pero también la salud del colectivo, porque me parece que la sociedad argentina, en algunos sectores la sociedad argentina no se está teniendo claro que la necesidad o la pulsión que tienen a que la gente vaya a trabajar, ¿sí? Puede poner en riesgo hasta su propia salud, excepto para algunos mega ricos que pueden estar absolutamente aislados, ¿no es cierto? Pero para la mayoría de la gente, hoy andar en la calle es un problema de salud, no solamente para el que tiene que salir, sino también para el que tiene que recibirlo, ¿no? Para el que manda o el que quiere mandar a que alguien salga de su cuarentena, ¿no? A mí me parece que lo que está haciendo hoy el gobierno nacional en esta coyuntura muy coyuntural está muy adecuado, ¿no es cierto?, asistir con recursos económicos a los sectores que de otra manera no pudieran permanecer en sus casas, ¿no? Jorge, queda que hablemos de inflación, dólar, el costo de la canasta. ¿Te parece que lo podamos hablar en el transcurso de la semana que viene? Porque bueno, a partir de ahora y de las repercusiones de estas últimas ofertas que ha hecho el gobierno nacional, van a cambiar algunas de esas ecuaciones. Va a haber mucha presión, va a haber mucho debate, va a haber mucha cosa que nos van a vender como mensaje de desesperación, de enojo y de presión de los mercados, y bueno, y es necesario que por ahí lo podamos ir analizando también. ¿Te parece que lo podamos hablar en la semana? Con mucho gusto, Gustavo.